Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en una transmisión más de alcalorpolitico.tv. Este mediodía vamos a platicar acerca de la crisis del transporte público en el estado de Veracruz y para ello nos acompañan el presidente de la Coalición de Transportistas del estado de Veracruz, el contador Manuel Mejía del Ángel. Así también se encuentra con nosotros la contadora Silvia Vázquez Aguilar, vicepresidenta de esta coalición en el puerto de Veracruz, y el secretario del Interior de esta misma coalición, el contador Ubaldo Apodaca Victoria. Bueno, pues como cada programa que hacemos aquí en alcalorpolitico.tv, les solicito que, bueno, si ustedes tienen preguntas y comentarios acerca de esta situación que atraviesa el transporte público que hemos estado viviendo ya desde hace muchos años y que recientemente en las semanas anteriores, bueno, se ha venido agudizando por este incremento que se ha hecho en algunas partes del estado. Dicen algunos que no fue de una manera legal, pero bueno, que ha repercutido en algunos sectores, en los estudiantes. Hemos visto manifestaciones, hemos visto declaraciones de algunos personajes de la vida política de este estado. Bueno, entonces les pido que si tienen comentarios al respecto nos los hagan llegar a través de estas vías y darles la más cordial bienvenida. Manuel, Silvia, gracias, Ubaldo, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, presidente de la coalición, platíquenos, vemos que tenemos una crisis tremenda, platicábamos hace algunos días que bueno, están enfrentando el transporte público una competencia desleal y que se están viviendo un fenómeno un tanto cuanto extraño con los taxistas que están pidiendo hacer colectivo. Preguntarle su panorama general al respecto. Bueno, es que nada, gracias por la invitación y la oportunidad de poder plantear, digo, de manera abierta y a todo el público del calor político, nuestra visión del tema, nuestra visión de la operación de cómo está funcionando el transporte, qué es lo que nos ha atorado y cómo pensamos que pueda resolverse. Efectivamente, digo, atravesamos un proceso de una sobreoferta de servicio. O sea, hace 12 años teníamos 18,000 taxis, de repente pedimos la información de cuántos taxis había a la Dirección de Transporte hace casi un año. Se nos fue soslayando la entrega de la información, pero bueno, se solicitó a través del IBAI y luego en algún momento nos dicen que hay alrededor de 68,000 concesiones. Pero empezando a hacer cuentas con los números de taxis que cada uno de los compañeros ve en cada una de las ciudades, empezamos a sacar cuentas y de 12 municipios llevábamos ya casi 40,000, entonces nos faltaban 200. Digo, evidentemente pensamos que ya rebasa los 100,000 taxis el Estado. Eso hace que esa sobreoferta de servicio genere, digo, todos los problemas que estamos viendo. O sea, hoy vemos taxis inmersos en procesos de carácter delictivo, vemos taxis, digo, invadiendo rutas, creando una situación que al final de cuentas, digo, viene a perjudicar a la sociedad y creo que tendremos la oportunidad de plantear el porqué, ¿no? Y bueno, pero pues, vamos, estamos para esto. ¿Qué ha pasado con este número que se elevó de 18,000 a esta estimación que ustedes hacen de casi 100,000? Se dieron más concesiones, pero se ha negado a lo largo de todos estos años que se hayan dado más concesiones, pues es muy evidente, todos lo vemos con el número 8,000, no sé, en Jalapa, ¿no? Y vemos taxis con permisos, vemos taxis sin placas, etcétera, etcétera. Entonces, el transporte público, el de pasajeros, ha enfrentado este problema de que no pueden subir la tarifa, pero platicábamos que no nada más es que se pudiera subir la tarifa y con eso se acaba el problema. Entonces, ¿qué hay que hacer para solucionar este problema y que se vean beneficiados ustedes y que se vean beneficiados los usuarios? Sí, el enfoque es que, a ver, en la medida en la que el usuario esté bien, las empresas de transporte podrán estar bien, o sea, es una situación que tenemos perfectamente clara. El tema de la tarifa, yo quisiera ejemplificarlo para que pudiéramos en un momento entenderlo rápido. Hablando en sentido figurado, había un autobús que transportaba 10 pasajeros y había un taxi que transportaba un pasajero. Un buen día ese taxi se vuelve en 10 y de los 10 pasajeros que transportaba el autobús, hoy 5 se los lleva el taxi. El autobús cobraba $1 por pasajero, tenía 10 pesos de ingreso, hoy tiene 5, es decir, su aforo cae 50%. Los taxistas, digo, tenían un pasajero, hoy tienen 5, 10 taxis, es decir, hoy les toca de medio pasajero a cada uno, y del peso que tenía el taxi hoy tiene 50 centavos.
Y de los 10 pesos que tenía el autobús que requería para su operación, hoy tiene 5. Entonces, ¿qué ha pasado en todos estos años? Súbele la tarifa para que en lugar de 1 peso cobres 2 y tú recuperas tu ingreso. Evidentemente esa situación, a quien le ha pegado es a la sociedad. Hoy tenemos un servicio de transporte que reconocemos que en el tema del precio pudiera ser más eficiente. Hoy, por ejemplo, nos autorizaron el último ajuste hace alrededor de 2 años. El incremento de los combustibles es evidente. La paridad que nos pega de manera brutal porque todo el tren motriz, llantas, aceites, prácticamente todo es importado. Entonces, en el momento que vas y compras las partes, ya subieron de precio. Hoy tenemos un dólar, que llegó hasta los 20 pesos, ahorita andamos en 19 de fracción. Toda esa parte nos pega. Más sin embargo, yo creo que si analizamos dos componentes, un componente es la tarifa, cuánto cobras, y otro componente es el aforo, cuántas personas se suben. Entonces, si operar un autobús en una ruta cuesta 1,000 pesos, se sube una persona y queremos hacer la segunda vuelta, pues tenemos que cobrarle 1,000 pesos a esa persona. Pero si suben 1,000 personas, pues les cobramos 1 peso a cada una. O sea, tiene un costo fijo, un proceso de operación, que es algo que yo creo que tendríamos que entender. Si entendemos esa parte, a la conclusión a la que tendremos que llegar es a que necesitamos que el servicio de transporte esté siendo usado. Entre más se use, menos dinero se requiere cobrarle a cada uno de los usuarios. Entonces, el hecho de que entre a competir, un vehículo que cuesta 10 veces menos de lo que cuesta un autobús, sin las cargas fiscales que tienen los autobuses, sin la carga de operación que tiene todo el proceso de transporte, y entran a competir a las rutas, entran a competir con las mismas tarifas, entran a competir en un esquema completamente desigual, hoy tiene al transporte una crisis bastante seria, ¿no? Ha sido una falta de sensibilidad de parte de la administración, ya sea esta o la pasada, que se empezaron a dotar de más concesiones sin pensar en todo el problema que se vendría encima. Yo creo que tendría que analizarse el punto, porque, más allá de sensibilidad, la ley establece un proceso. O sea, la ley dice que tienes tú, como funcionario a cargo de tránsito, transporte, que hacer un estudio socioeconómico que determine las necesidades de transporte. Entonces, de repente, si tú vas a dar 10,000 juegos de placas en Jalapa, por ejemplo, tiene que haber un estudio que diga, oye, de las 2,500 o 3,000 que hay, se requieren 6,500 más y está soportado por esto, y seguramente haber llamado a los representantes de esos 2,500 taxistas y haberles dicho, oye, se requiere esta situación, lo vamos a incrementar por esto y esto y esto, hay una necesidad urgente que cubrir. Nosotros solicitamos la copia de esos estudios a la a la Dirección de Transporte, y a la fecha no nos los han entregado. A lo mejor Inclusive, no existen. Hay una respuesta para un compañero de PANU cuando le dicen, no los tenemos. Y eso es grave, porque entonces si no hay un estudio que determine cuántos requieres, ¿cómo emitiste? ¿En base a qué emitiste? Silvia, preguntarle su perspectiva del transporte público en el puerto de Veracruz, en la zona conurbada. Bueno, allá, como bien decía Manuel, pues tenemos una crisis del transporte, es un transporte deficiente, lo sabemos, pero bueno, todo tiene un porqué. Sí, abundando en lo que dice Manuel, efectivamente la sobrepoblación de taxis nos ha afectado bastantísimo en la zona conurbada. Han dado ya placas de taxi hasta por fraccionamiento Puente Moreno, El Tejar, Jamapa, eso no existía anteriormente taxis. Hoy esos taxistas nos hacen colectivo en las rutas, ¿sí? Tanto dentro de la ciudad como en las poblaciones aledañas a Veracruz. Entonces es una competencia verdaderamente desleal la que tenemos en el puerto de Veracruz. ¿Por qué no se mejora el transporte? Y me voy a permitir dar lectura a una persona que dice Jesús Lozano. Pregunta, ¿por qué no mejorar las unidades, ya que la mayoría se encuentran en mal estado y los choferes no son muy amables con el pasajero? Inclusive cargan diésel con pasajeros a bordo en la gasolinera de Banderilla, él está hablando de aquí de Jalapa, pero bueno, viene a colación en el sentido de preguntar, en general tenemos un servicio o unas unidades en mal estado, ¿por qué no hay unidades en buen estado? Silvia me contesta. Por la misma razón, porque nuestros ingresos han venido de más a menos, entonces, y el tipo de cambio, casi a 20 pesos, compramos llantas, refacciones, aceite, el propio combustible, cuántas veces ha subido, entonces los dineros alcanzan apenas y para sobrevivir, incluso hay empresas que ya han desaparecido,
compañeros de acá de la zona de Acayucan, empresas ya han cerrado, ¿sí? De la zona de allá de Coatzacoalcos igual, ya mejor paran sus unidades porque operacionalmente ya no les da ni para eso. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a poder hacer una renovación del parque vehicular si apenas tenemos el dinero para ir sobreviviendo con los costos fijos? Como decía Manuel, tenemos costos fijos, y el hecho de que haya una sobrepoblación de taxis pues nos golpea. Ahora, si el taxi hiciera su servicio de 2 personas o 4 personas, creo que la ley lo permite, estaría bien, pero desafortunadamente hacen colectivos, suben hasta en la cajuela, suben pasajeros. Sí, ahí en las redes sociales andan circulando fotografías de que los taxistas traen sobrecupo, ¿no? Ubaldo, ¿qué me puede decir al respecto de que este servicio colectivo y por qué no mejora el transporte público? Pues en general la situación económica es crítica para todo el transporte en nuestro estado. En particular Jalapa no es la excepción, padecemos el mismo problema y realmente la capacidad de reposición del parque vehicular se ha perdido. Lo acaba de expresar la compañera, la contadora Silvia. Definitivamente nuestros ingresos se han venido a menos, no nos permiten ya tener esa posibilidad. Y aunado a esto, se contaba en el estado de Veracruz con un programa de apoyo que es el programa de chatarrización, el cual también dejó de funcionar y es algo más que un agravante más que nos afecta y que nos daba esa posibilidad. Sentimos que la crisis en estos momentos para el transporte, en la historia del transporte, creo que es la peor época en la que estamos viviendo. ¿Y hacia dónde cree que vayamos a parar con esto? O sea, no hay apoyos de los gobiernos, no vemos, por supuesto, una mejora con esta competencia y demás. ¿Qué va a pasar? Pues lo que se requiere aquí es que haya orden dentro del transporte. Es lo que hemos estado pidiendo. Existe una ley que también está derogada y a excepción del capítulo de transporte, que es el que sigue vigente, pero se necesita apegarse a las disposiciones legales para que cada quien trabaje en el área que le corresponde. El taxi ha venido invadiendo realmente por la gran cantidad que expidieron de concesiones, sin los estudios previos, sin haber habido una planeación, algo que justificara esa verdadera necesidad, pues ahora ellos tratan de incursionar en las rutas de todo el transporte y esto es en todo el estado se da. O sea, no hay un municipio en donde, digamos, la competencia no sea así, o sea, en todos los lugares está igual. En todas partes. Hay lugares donde ha sido tan fuerte que los compañeros han tenido que parar el transporte. Tenemos el caso de Tierra Blanca. Tierra Blanca está un compañero con su equipo que no pueden decir que tiene camiones en malas condiciones. Los camiones están en condiciones, pero ya no de trabajar porque es improductivo. Él dice, yo ya no le puedo estar complementando diariamente para el pago del combustible y del conductor. Definitivamente, dicen. O sea, ni siquiera saca para pagarle al chofer. Porque los taxis le han absorbido las rutas, así también el transporte rural mixto, que se ha extendido más allá de lo que tiene concesionado. Entonces es un verdadero desorden y lo que se requiere es que pongan orden. Se lo hemos pedido a las autoridades, recientemente veíamos porque ya los taxistas pues han hecho hasta bloqueos de carreteras pidiendo que pare el hostigamiento de la autoridad. No, la autoridad en ese aspecto ahorita que empezó a actuar, pues está bien que es lo correcto, lo que se debió haber hecho desde hace mucho tiempo, pero es lo que se requiere, el orden, para que podamos trabajar todos bien. Manuel, había una situación que habíamos comentado también en el sentido de que los ciudadanos creemos que el subsidio al transporte público proviene del gobierno del estado. Habría que aclararle a los ciudadanos que esto no es así, que proviene de los transportistas y todavía merma más el ingreso que ustedes tienen. Sí, hace alrededor de 40 años, me comentan, cuando se da el tema aquel estudiantil fuerte posterior al 68, se pacta con el gobierno del estado de aquel entonces y la coalición de transportistas que se iba a otorgar ese subsidio y a cambio el estado iba a entregar vales de diésel
para compensar, digo, porque al final de cuentas, constitucionalmente no es viable pues generar un esquema de descuentos así. Digo, podría o debería haberse dado para los frijoles, las tortillas, digo, para todo aquello que pudiera tener como insumo un estudiante. Más sin embargo, ahí hay un tema en el que se dice, bueno, te doy esto a cambio y te compenso con otro. Tengo entendido que les dieron vales de diésel creo que 6 meses, 8 meses, y después esa situación quedó sin efecto. Más sin embargo, se mantuvo el esquema. Hace alrededor de 3 años, un poquito más, nos sentamos con el gobernador y se le planteó lo que se le había estado planteando prácticamente a todos los gobernadores. Se le dijo, bueno, hicimos cuentas, números, datos, y con él y su gente de su gabinete se llegó a la conclusión, bueno, a definir una cantidad específica, y haciendo un cálculo bastante conservador, porque hay que reconocer que sí se defendieron bien, se llegó a determinar que eran aproximadamente 1.500 millones de pesos lo que les cuesta a los transportistas el hecho de subsidiar estudiantes, básicamente discapacitados y senectos. ¿Al año? Sí, por supuesto. Ajá. Ahora, ¿por qué un cálculo conservador? Porque de repente, por ejemplo, se establece o se define que para efecto del subsidio en la zona urbana, pues tienes 2 o 3 pesos, dependiendo del área. Pero en el caso, por ejemplo, la zona rural, donde de repente son 10 pesos en el tramo que tienen que pagar, pero se sube el niño y te deja 5 o te deja 4. Digo, se optó mejor por llevárselos, y fue la sugerencia que se le hizo, que la coalición le hizo a sus agremiados, porque de repente o se iban después en bicicleta o se iban a pie y corrías el riesgo de algún accidente. Entonces, digo, había que generar ahí un marco adicional de apoyo, y puede ir más allá el importe del subsidio en eso, ¿no? Y el tema es cierto, hicimos una encuesta en Jalapa el año pasado y nos enfrentamos con la idea generalizada de la gente de que el subsidio estaba siendo pagado por el Estado, y que el transportista, en un afán mezquino por quedarse con el recurso, pues te cobraba a ti y le cobraba al Estado, lo cual evidentemente no es cierto. O sea, hasta hoy, después de casi 40 años que se recibieron los últimos vales de diésel, a la fecha no hemos recibido ninguna estructura de apoyo por eso. Hemos hecho los planteamientos y la respuesta ha sido que no se tiene el recurso para hacerlo. Y nuestro argumento fue simple. A ver, quien tiene la obligación de dar subsidios es el que cobra impuestos, no los particulares. Más sin embargo, lo hemos estado haciendo. Hoy la crisis por la que atravesamos, el tema del incremento en los precios del combustible, el tema de la paridad, ha hecho que empecemos en algunas ciudades a ver los temas y a reducir el margen de ese subsidio. Que lo ideal sería que y valdría la pena investigarlo, tengo entendido que hay un apoyo que envía la Federación para los estudiantes que creo que rebasan el tercer o cuarto semestre, de 200 pesos al mes, para efecto del esquema de transporte. Pues habría que ver si efectivamente existe, si está y qué pasó con él. ¿Y cómo llegaría, no? Y cómo les llegaría, y si les llegó, no les llegó, qué ha pasado. Pero insistimos en esa parte. Sí, en alguna reunión que tuvimos con estudiantes, fuimos bastante claros y les dijimos, bueno, hemos escuchado de ustedes gritos, reclamos, hasta mentadas. Lo que nunca hemos escuchado es que nos den las gracias. O sea, oye, gracias por todo el dinero que dejaste de percibir. Porque quizás no lo saben, ¿no? Es el tema, no lo saben. Otro tema, de repente, que tocan, el tema de operadores. Nosotros en la zona norte tenemos un centro de capacitación que opera, funciona, estamos buscando de manera constante estar capacitando, pero tenemos una idea. A ver, tenemos la obligación de capacitar, legal, formal y real. O sea, claro, tenemos que hacerlo. Pero no podemos estar formando a la gente. Entonces, el proceso de formación por ley le corresponde al Estado. Hemos pedido, oye, ¿qué pasaría si de repente tú mandas a los médicos a que empiecen a practicar en los hospitales y ya cuando tengan 2, 3 años ahí, ya de poner curitas, pues ya que empiecen a operar el apéndice? No. Seguramente la cantidad de muertos que habría en hospitales sería gigantesca. Pues eso pasa en los camiones. O sea, no hay escuelas de operadores. Entonces, de repente, sí, algún operador tiene que darle el operador a un ayudante, el camión a un ayudante. A lo mejor cuando van a probarlo por alguna cosa, evidentemente es motivo inclusive que te despidan si se lo das a alguien con gente, pero ¿de dónde sale esa gente? Hoy tenemos un problema gravísimo de falta de operadores y no hay una forma de resolverlo.
Si tuviéramos una oferta más adecuada, seguramente podríamos tener un proceso de elección, pero hoy lo que tienes es que un operador que despides porque lo sorprendiste robando, porque lo sorprendiste haciendo algún esquema inadecuado, digo, a la vuelta de un mes alguien lo contrata o mañana sale y lo contrata a otro transportista porque hay una escasez importante. Ahora, en la pregunta que hacía usted de manera anterior, yo como usuario, digo, a mí no me interesaría mucho cuáles son las condiciones bajo las que prestas el servicio, si es negocio, si es rentable o no es rentable. Yo lo que quiero es un camión que me lleve de manera cómoda, segura y eficiente. Y es obligación del Estado hacerlo. Eso nos queda claro. Pero también la idea de, por ejemplo, hoy acudir al foro es también tratar de venderle a la población que necesitamos usar el camión para que pueda generarse los recursos que se requieren para tener un esquema adecuado. Que necesitamos identificar los tipos y las clases de servicio que queremos. Comentábamos hace un rato, por ejemplo, Brasil, y hablaba yo con 2 brasileños antier que llevaron a ofertarnos unas carrocerías para los nuevos autobuses. Cuesta 4 reales con 10 centavos el pasaje. Eso implica, digo, que sean 20 y tantos pesos el pasaje urbano. Digo, yo no estoy hablando de que necesitemos 20 y tantos pesos o cobrar 20 y tantos pesos en el pasaje, sino que, digo, si vemos la calidad de los camiones en Brasil, digo, está de alguna forma u otra compensada con el tema del precio. Así es. Entonces, hoy necesitaríamos poner en una bandeja de realidades y decir, bueno, a ver, el tipo de camión que tú quieres, ¿cuál es? Veíamos, por ejemplo, con Volvo. Volvo nos trae unos 7,200, nos lleva a una reunión el año pasado a Veracruz y nos dice, aquí está este camión. ¿Cuánto vale? 4,600,000 pesos. Le digo, oye, pues sí está muy bonito, pero está muy caro. Y me dice, sí, y para poderte dar el crédito necesitamos hacer un aforo de tu ruta y necesitamos que nos presentes o que plantees el hecho de que el camión pueda operar 4,000 pasajeros hora sentido. O sea, que la ruta te dé 4,000 pasajeros hora sentido y determinas cuántos camiones vas a requerir para cubrir esa ruta. Entonces, y la ocupación en Veracruz Puerto en promedio es de 230 pasajeros por día. Que hay exceso de camiones, que falta planeación, que hoy el exceso de taxis. Entonces, si no hay una planeación y el Estado no crea las condiciones para que se dé un proceso adecuado de formación, no se va a poder hacer. Y no van a ceder los taxistas tampoco ante sus intereses personales. O sea, por ejemplo, yo escuchaba la manifestación de unos taxistas que vinieron ayer a reclamar a la Secretaría de Seguridad Pública concesiones que les prometieron en campaña. O sea, ellos están reclamando lo que un día les dijeron, que fue que durante la campaña hablaran de los candidatos bien, negaron haber hecho el acarreo y demás, pero bueno, el tema es que ellos quieren más concesiones y bueno, no están viendo también esta realidad. No ha habido un acercamiento, no ha habido una conciliación de las partes para tratar de solucionar este problema. O sea, finalmente ustedes defienden su parcela, los taxistas van a seguir defendiendo su parcela, el gobierno, no sé, o sea, finalmente se ha quedado ahí diciendo que están los operativos, diciendo que no hay incremento al transporte autorizado, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué se necesita finalmente para solucionar el problema real? Ustedes están exponiendo sus razones, los taxistas tendrán las suyas, pero bueno, finalmente, ¿qué se tiene que hacer para acabar con este problema? Dejar de simular. Es decir, a ver, en la medida en la que todo mundo simula y todo mundo, digo, hay un proceso, hay un esquema de ley. Tú pediste una concesión para taxi. A ver, cuando tú pediste una concesión para taxi, estabas consciente de que era para hacer carreras, para llevar a una persona, 2, 3, 4 máximo, de un origen determinado a un destino acordado. O sea, no es para que hagas servicio en una ruta y te subas y te bajas donde le pidas la parada, eso le corresponde a otro tipo de servicio. Nadie te obligó a pedir una estructura de taxi, tú la pediste, tú sabías para qué era. La seguiste pidiendo bajo la idea de que te iban a tolerar la prestación en un esquema ilegal. Ahora, esto es simple, ¿qué queremos para 7, 8 millones de veracruzanos? O sea, queremos un servicio eficiente, cómodo y seguro, hay que crear las condiciones. O sea, hace un rato lo planteaban y es cierto, o sea, el reclamo de la persona que a través de la red dice, oye, ¿por qué no hay un servicio cómodo? Porque no están las condiciones.
Y las condiciones tiene que crearlas el Estado. O sea, al final de cuentas, la función del gobierno es crear condiciones para desarrollo. Entonces, si no hay una planeación, desde el primer día de esta administración que está terminando, pedimos que se nos definiera cuál era la política en materia de transporte. O sea, le van a dar cumplimiento y seguimiento a la ley, digo, para poder crear un marco de inversión, o sea, para poder decir, ok, sí puedo comprar un camión no de 1,5 millones, de 3 millones de pesos, que esté acorde a lo que el señor pide y que seguramente muchos más piden, pero tengo la certeza de que ese camión se le van a subir 500 pasajeros al día, me va a generar 4,500 pesos por día, de ahí tengo que dejar cuando menos 3,000 o 4,000 para poder pagar la letra del camión y ya veo si es rentable o no. Pero si de repente mañana aparecen 50 taxis y en lugar de 500 son 250, tengo que devolver el camión. Como ha pasado con muchas empresas que han tenido que devolverlo. Entonces, si no se crean las condiciones, lo que hay que hacer es respetar la ley. Yo estoy de acuerdo de que mucha gente, se vio como una alternativa de solución a sus problemas económicos el comprar un taxi. Y muchos cayeron en la idea y le dieron dinero a no sé quién, hay muchas historias ahí encontradas. Y yo creo que tendremos que encontrar un justo medio, es decir, entender también que esa gente algo tiene que hacer. Pero yo creo que no podemos, por 100,000 taxis que haya, sacrificar a 8 millones de veracruzanos con un servicio inadecuado, sacrificar las empresas, los empleos que significan, y sobre todo una estructura vertical. O sea, si necesitamos trascender en el tiempo y garantizar que efectivamente esto funcione, necesitamos hacerlo bien. O sea, si nos dicen, ¿sabes qué? No vamos a quitar los taxis, pues tendremos que a lo mejor que venir aquí otra vez y decirles, ¿sabes qué? No vamos a cambiar los camiones. Y no porque no querramos, porque económicamente no es posible. No sé, en Veracruz es una ciudad tan grande, es una zona conurbada, hasta Medellín, etcétera, o sea, mejorar las rutas, programarlas, no sé, o sea, porque vemos que pasan los camiones en estas terminales y llevan un pasajero y pasa el otro, y pasa el otro, y pasa el otro, no llevan más que 1 o 2 pasajeros, o sea, este aforo es porque van uno tras otro, las líneas compiten entre sí, y no llevan nada, ¿no? No sé, alguna planeación con la autoridad municipal, la de tránsito, no lo sé. Ahí volvemos al mismo tema, es la sobreoferta que hay de servicio, precisamente por el otorgamiento sin un estudio previo para el otorgar concesiones para el propio servicio urbano. También hay sí, así es. Se han otorgado concesiones a discreción, entonces eso provoca que haya una también sobreoferta del transporte público. O sea, son dos cosas, ¿no? O sea, muchos taxis y muchos camiones. Pero ese es el otro punto que nos pega es, si no ponemos los camiones también así, seguiditos o a corto tiempo, en medio se nos meten los taxis. Entonces, para evitar un poco o amenguar un poco el problema de la competencia desleal de los señores taxistas que andan haciendo nuestro servicio, es que ponemos los camiones también a pocos minutos el servicio. Oiga, pero eso también genera, por ejemplo, que anden a la carrera, que luego atropellen gente, o que la gente no termine ni de bajarse del camión, y hemos visto muchos accidentes, ¿no? O sea, sí. Digo, ¿a dónde vamos o qué va a suceder, o qué tiene que suceder? No, y genera mayor contaminación, ineficiencia en la operación, ineficiencia en el gasto. Todo eso, al final de cuentas, quien viene pagando eso es el usuario. En el tema de accidentes, alguna vez lo tocamos. A ver, primero, 90% de los accidentes, y dicho por la gente de tránsito, son en el arroyo vehicular. O sea, primera. Cuando nos plantearon eso, le dijimos, bueno, a ver, si usted entra, por ejemplo, a la página de Educación Vial de España, va a encontrar que desde el kinder o preescolar hasta la universidad, hay una materia de educación vial. Debes de cruzar por las esquinas, debes de ver, o sea, cuáles son tus obligaciones como peatón. Hay una infraestructura peatonal, es decir, están señalizadas las áreas peatonales, están los semáforos peatonales, hay una estructura que permite, hay una cultura vial. Hoy, por ejemplo, vemos una buena parte de la gente que es atropellada, infortunadamente, es de la tercera edad, la gran mayoría, es en el arroyo vehicular, es decir, son muy contados los accidentes donde el vehículo, y no nada más los autobuses, cualquier vehículo, se sale de la calle y se mete a una casa o se sube a la banqueta, es decir, una parte importante de los accidentes también son en menores,
Entonces de repente debe haber una cultura que establezca o determine, a ver, si yo sé que mi abuelita no ve, tiene problemas de locomoción y no oye bien, digo, de repente pues acompaño a mi abuelita, digo, no vaya a haber un problema. Si sé que mi hijo tiene 6 años y sale en la bicicleta, digo, muy rápido, pues no lo mando a traer nada a la tienda. Es decir, tenemos que sensibilizar a la población en el sentido de que tiene que haber un marco de mayor responsabilidad, ¿no? Entonces, si todos hacemos la parte que nos toca, y nosotros continuamos con los procesos de capacitación de operadores, crean una estructura de un adecuamiento, lo platicábamos hace un rato, de que habría que reducir los horarios de prestación de servicio cuando bajara el aforo e incrementarlos cuando subiera, que necesitábamos empezar a contratar gente logística que nos ayudara en esa parte. Más sin embargo, hoy el problema grave es que, a ver, tú reduces de 5 o abres la frecuencia de 5 a 8 minutos o a 10 en una ruta, y ahí lo que provocas es que como pasan menos autobuses, bueno, se meten los taxis. Y ya tienes un problema de taxis. Te quejas con la autoridad y no hay una respuesta. Entonces, es un esquema integral. Necesitamos participar todos, desde el usuario en entender que pues, de repente subes un camión y también parece, trepadero de mapaches que ya lo rayaron rayan los vidrios, los cristales, que es durísimo, bueno, se raya. No sé la insistencia que tienen ahí para estar, pero lo hacen. Ver todo ese esquema y podemos mejorarlo, pero es algo que tenemos que hacer entre todos. Porque de otra manera, si se pretende que una sola parte lo haga, tendría que ser el Estado, a lo mejor haciéndolo como lo hacen en la Ciudad de México, donde dicen, bueno, aquí hay 5, 6 o 7 mil millones, no sé cuánto le meten cada año para subsidiar el metro y subsidiar otros temas de transporte, que bueno, evidentemente en el transcurso del tiempo ha demostrado ser ineficiente. O, seguirlo dejando a que lo resuelva el transportista, que es otra opción, otra idea, pero hoy las condiciones, como se dio el tema de estar subsidiando durante casi 40 años 1.500 millones de pesos, que al final de cuentas hoy nos tiene, además, bajo las condiciones creadas por la autoridad, en el estado en el que estamos. En una crisis que, dicha por los mismos compañeros, es la peor crisis por la que ha atravesado el transporte en toda la historia moderna. Muy bien. Ubaldo, preguntarle, de todas las ciudades del estado de Veracruz, entiendo que Jalapa es la que tiene el mayor número de vehículos, incluso del país. ¿Aquí ha habido alguna propuesta? ¿Cuántos camiones circulan, no sé, en Jalapa? Pues realmente sí es un verdadero problema y volvemos a lo mismo. Lo que urge, lo que hace falta es que se reordene el transporte en forma general. Porque ante la falta de planeación del servicio, pues realmente cada uno de las empresas tiene ya establecido su forma de trabajar y lo que sucede es que vienen nuevos transportistas a incursionar en rutas que ya están establecidas, no a crear nuevas rutas, a encimar rutas, y eso crea un verdadero problema, un caos, que eso es lo que decimos, bueno, si existiera una verdadera planeación, no sucedería nada de esto. Por eso pedimos que haya una reordenación para que todo vuelva a la normalidad. Si hace falta retirar vehículos, pues se tendrá que retirar, porque definitivamente en las modalidades que sean, realmente, porque no es posible que sigamos, como dice Jalapa, es una de las ciudades más pobladas en vehículos, y no nada más de transporte público, también en particulares. Crearon el Hoy No Circula, que solamente sirvió para que saliera parte del transporte público, para que en lugar de eso pararan 1.500 o 1.800 taxis y entraran 2.000 nuevos. Entonces no sirvió de nada, realmente por la falta de orden y el falta de respeto a la propia ley, que no se cumplió con ninguno de los lineamientos. Entonces es lo que requerimos, un verdadero orden para que nos disciplinemos. ¿Cuántos transportistas hay en Veracruz? Hay alrededor de 11.000 concesiones de transporte. Entonces, hay empresas que tienen 300 concesiones, hay empresas de 3, hay hombres camión. De repente habrá 2.000 hombres camión, 2.500 hombres camión, el resto de las concesiones está estructurado en empresas. Y ha ido disminuyendo precisamente la cantidad de hombres camión, porque al final de cuentas estructurarse en empresas ha creado economías de escala que han permitido ir sobreviviendo esta crisis, ¿no? Muy bien. Voy a leer un oficio que nos hacen llegar. Dice, es del arquitecto Juan Adolfo Hernández Landa.
A los taxistas que hacen de colectivo se les debe aplicar la ley y proceder a la cancelación de las concesiones. Cuando el gobierno del estado les otorgó una concesión en la modalidad de taxi, la aceptaron teniendo conocimiento de la modalidad de transporte que tiene autorizada. En el título de concesión especifica claramente que en caso de hacer mal uso de esa concesión, serán sujetos de la aplicación de ley Ley 589 de Tránsito y Transporte del Estado de Veracruz. Entonces, bueno, es lo que estábamos platicando. Gracias al arquitecto Juan Adolfo Hernández por su comentario y por esta referencia que nos hace. Y bueno, ya para ir cerrando, Manuel, me gustaría que por favor nos dijeran, viene un nuevo gobierno, qué esperan, si hay algún acercamiento, alguna propuesta novedosa para el mejoramiento de esta situación. ¿Ustedes qué aspiran, pues? Bueno, efectivamente, digo, tenemos muy claro que va a iniciar el 1 de diciembre una nueva administración. Sí ha habido una plática, digo, en el proceso de las candidaturas. Cuando se dieron las candidaturas, digo, recibimos a cinco candidatos en las asambleas de la organización y se les hicieron planteamientos. Yo creo que lo que hoy esperamos es que se ponga orden en el tema. Es decir, necesitamos orden para poder planear de manera eficiente, para poder proyectar inversiones de manera eficiente, para poder en un momento dado, inclusive ni siquiera tener que subir la tarifa. Yo creo que además es parte de la idea seguramente del foro de hoy. A ver, si logramos incrementar el aforo, es decir, la cantidad de personas que se suben a un camión, bajo el hecho de que no tenga un proceso de competencia desleal, llámese taxis, autobuses, camionetas, digo, cual sea, sino que quien pidió una concesión de mixto rural, bueno, que se le dé y que lo dé donde está concesionado. Quien pidió una de taxi, bueno, pues que lo haga en sus condiciones. Que tenemos y entendemos que tiene que haber cierta flexibilidad, sí. Digo, es imposible que un gobierno llegue y lo resuelva con la varita mágica. Pero sí, digo, la flexibilidad no debe ser tanta como el hecho de que permitan que todo el mundo haga lo que quiera, como está pasando hoy, ¿no? Entonces, si logramos entrar en ese esquema, nos queda perfectamente claro que la capacidad de pago de la gente está al límite. Es decir, no podemos estar sube y sube y sube bajo la promesa de que mañana se resuelve. Necesitamos ya resolverlo de tajo. Yo creo que, y además es una política, una práctica en todas las ciudades modernas del planeta, en que se está privilegiando el servicio público. Es decir, cada vez vemos más BRTs en muchos países y ciudades, inclusive de México, y deberíamos estar pensando en eso, en cómo masificar el proceso, de cómo hacerlo más cómodo, más eficiente, pero estamos inmersos en una crisis donde estamos compitiendo desiguales, donde no están dadas las condiciones, donde no se ha respetado la ley, donde se ha privilegiado el hecho de entregar concesiones como prebenda política o como prebenda económica, o solo Dios sabe qué, ni sabemos ni queremos saber. Mas, sin embargo, sí está destrozado el tema. Hay que poner orden. Si se pone orden, seguramente podremos iniciar un esquema en el que, insisto, y creo que sería una oferta que le hiciéramos a la siguiente administración, si pone orden no necesitamos ajustar la tarifa. O sea, aun y cuando tenemos ya 2 ajustes de diésel, se habla de que el año entrante se va a disparar más de 40 y tantos centavos más empezando. Digo, son las proyecciones que hacen los financieros. El tema de la paridad seguramente nos seguirá pagando, pero si hay orden y el aforo crece, no hay necesidad de incrementar, de pegarle más a la gente. Y ahí es donde le decimos a la gente, bueno, también ayúdenos a través de las redes, pidiéndole a la administración que va entrando, inclusive esta que está ya por fenecer, oye, pon orden, maestro, no tengo yo por qué pagar tu ineficiencia y la de los transportistas, digo, también hay que reconocerla. Claro. Entonces, si todos tomamos la parte que nos toca, la podemos resolver. Muy bien. Silvia, sus conclusiones respecto de este tema. Yo creo que debemos encaminar el transporte público hacia la forma de las grandes ciudades del mundo, en donde privilegian el uso del transporte público, ¿sí? Como Estados Unidos, como Canadá, como los países europeos, como propios países de aquí de América Latina. Entonces, si el gobierno nos apoya haciendo una reestructuración y que cada cual haga su servicio de acuerdo a cómo fue concesionado, yo creo que nos ayudaría mucho a elevar el aforo. Y como dice el compañero, igual y no es necesario resolver todos los problemas que traemos con tarifa,
porque al final del día quien paga los platos rotos pues es el usuario, con un transporte un tanto ineficiente y caro. ¿Sí? Entonces, y que nos apoye el gobierno también con subsidios, ¿no? Porque finalmente quien tiene que dar el subsidio a los estudiantes es quien cobra impuestos, ¿no? Tal vez con vales de diésel, como se venía haciendo antes, o qué sé yo, ¿sí? O privilegiar que cada quien haga su servicio de acuerdo a cómo fue concesionado, ¿no? Privilegiar el transporte público, porque en lugar de ir avanzando, nuestro Estado va en retroceso en cuanto al uso del transporte, ¿no? Muy bien, Ubaldo, sus conclusiones. Pues la crisis por la que atraviesa el transporte realmente se debe totalmente a la falta de orden, porque al no haber orden, a la autoridad no haberlo hecho valer, definitivamente ha creado la problemática en la que estamos inmersos. Y no nada más nosotros en la modalidad nuestra como transporte de la modalidad de urbano, suburbano y foráneo, los propios taxis tienen el problema y desde luego que no todos incursionan en la modalidad de colectivo, pero sí los que incursionan en colectivo inclusive tienen afectación en los propios compañeros de ellos porque se salen de las jurisdicciones que les corresponde, andan fuera, andan en otros municipios prestando servicio y definitivamente son afectaciones a ellos mismos. Entonces impera el desorden y la falta de actuación de la autoridad es lo que ha hecho que estemos en esta crisis, que la solución es orden. Y esperamos que desde esta administración, como se ha mencionado, y que la siguiente, pues tomen y retomen esto para que haya una reestructuración realmente en el transporte. Muy bien, pues yo les agradezco muchísimo a nombre del periódico alcalorpolitico.com que nos hayan acompañado a este programa para hablar acerca de la crisis del transporte público en Veracruz, y a todas las personas que nos acompañaron a través de las redes sociales también muchísimas gracias. Agradezco la coordinación del programa a María Viveros, a César Rosas y por supuesto todos bajo la dirección del psicólogo Joaquín Rosas Garcés, todo el equipo de profesionales que laboramos en este medio de comunicación. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.